Hola, buenos días. Estoy muy contento de conectarme y bueno, primero que nada les ofrezco una disculpa por los 6 minutitos que estamos arrancando tarde, pero resulta que, fíjense, con esto de la tecnología y cómo se mueve y todo, hoy ya estaba más que listo, me conecté y, oh sorpresa, resulta que ahora hubo una modificación en Facebook y mi navegador original, el que utilizo siempre, pues, oh sorpresa, no estaba habilitado para eso. Entonces ya hice lo que tenía que hacer, ya me moví rápidamente del lugar y pues estoy aquí muy contento ya transmitiendo. Y para no dejar inconclusa la serie de 3 que arrancamos hace 2 lunes y que tenía que ver con el cómo me enfrento a la situación que estoy viviendo el día de hoy, de cómo ha cambiado el entorno laboral, el entorno de negocios y cómo va a cambiar permanentemente, ¿sí? Y bueno, como recapitulando para los que no vieron las anteriores, voy a hacer un resumen así de segundos, ¿sí? Sale. El paso uno fue ver dónde estoy parado, ¿sí? Si mi empresa, si mi industria están en riesgo y después si mi puesto está en riesgo, ¿sí? Y después era ver si dentro de lo que yo puedo hacer había como la posibilidad de que yo arrancara algo nuevo, ¿sí? Y hay ciertos factores que hay que tomar en cuenta, que ahorita vamos a hablar un poco de eso. Luego, en la entrega de la semana pasada, hablé de la parte del miedo, ¿sí? Porque fíjate cómo es el camino. Lo primero es algo externo que no depende de ti. De repente te cambia todo el esquema de de cómo venías tú caminando, de lo que traías planeado. Es como cuando vas a salir a tu trabajo y todo va fluyendo, todo está en orden, todo está tranquilo y de repente te subes a tu carro, le das a la marcha y no prende. Eso produce un cambio inmediatamente en todo, en tu estado de ánimo, en tu forma de ver las cosas, en tu forma de ver el día, en tu humor, porque muchas cosas cambian, porque dices, tú traías un plan, traías un camino trazado y de repente un evento inesperado y externo y fortuito te cambia la jugada, ¿sale? Y lo primero, a veces nos quedamos demasiado tiempo en el, ay, ¿cómo es posible? Y ahorita, ¿por qué me pasó a mí en este momento? ¿Por qué? Y mientras estamos en ese punto, mientras estamos en ese punto en el que no nos damos cuenta de que estamos resistiendo algo que no podemos controlar y no podemos cambiar, ¿sí? Y luego de ahí viene, en el caso de la situación que estamos viviendo a nivel mundial con todo el tema de la pandemia y con todo el tema de la crisis económica, el paso que sigue es el miedo, decir, híjole, ya me di cuenta ahora sí que, vamos a poner un ejemplo hipotético, porque como les dije también hace 2 lunes, me iba a dirigir específicamente ahorita a las personas que tienen un empleo, no tanto a las que tienen un negocio, porque los retos son ligeramente diferentes. Entonces, tenía yo un empleo y de repente, haciendo uso del checklist que hicimos hace 2 semanas, digo, a ver, mi industria sí es una de las industrias que no es esencial. Luego, mi puesto no es uno de los puestos claves de la compañía. Entonces corro riesgo, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Después había otro checklist que era, oye, si me llegaran a correr, si llegara yo a perder mi trabajo, ¿me puedo colocar en el mismo puesto con el mismo nivel de ingreso en otra empresa? Y si no era así, oye, ¿me puedo colocar en otra industria? Y si no es así, tengo ya una idea de negocio, tengo ya algo que me pueda funcionar y que me pueda ayudar a salir de esta situación, ¿sí? Y luego había que preguntarse si tenía las competencias para hacerlo. Y después, una vez que ya sabes eso, pues obviamente entra el miedo de hacer algo. Sabes que tienes que hacer algo, pero no sabes por dónde arrancar, ¿sí? Y obviamente pasas por etapas, pero tarde o temprano vas a llegar aceptando que la situación te rebasa, que la situación no va a regresar a la normalidad como tú la conocías, y entonces es el momento de tomar acción, ¿sí? Y, y justamente en el... En, y quiero, antes de decirte lo del tema de tomar acción, déjame contarte súper rápido la historia del tren bala japonés, que le dicen que arrancó, el nombre del proyecto original era Shinkansen. Shinkansen, y ese nombre
implica hacer un cambio extraordinario. Y te voy a contar por qué es tan relevante que conozcas la historia. Porque cuando se construyó ahí por los 40 el tren, ese tren, era un tren que tenía que conectar Tokio con Osaka, y resulta que se quería que el trayecto se lograra en un número determinado de horas y que el tren fuera una velocidad mucho más alta de lo que se conocía hasta el momento, de lo que se podía lograr hasta el momento. En aquel entonces, un tren podía alcanzar una velocidad a lo mejor de 70, 80 kilómetros por hora. Y entonces cuando los ingenieros japoneses, y pensemos en esto, es un contexto de guerra, es un país semidestruido, y hay una urgencia de reconstruir vías de comunicación, hay una urgencia de reconstruir vías de comercio, y por eso era tan urgente que se creara un tren sumamente veloz para su tiempo. Entonces resulta que los ingenieros japoneses llevaron un proyecto de un tren que podía moverse a 100 kilómetros por hora, ¿sí? Y entonces ese tren de 100 kilómetros por hora, pues sí, haciendo modificaciones en la aerodinámica del tren y haciendo unas modificaciones en las vías y demás. Al final eran ajustes que se tenían que hacer para que el tren alcanzara los 100 kilómetros por hora, que en aquella época era algo aún esos 100 kilómetros por hora ya eran algo extraordinario. Pero el gobierno japonés dijo, no, necesitamos que el tren vaya mucho más rápido, 170, 180, 200 kilómetros por hora. Y entonces ahí ocurre algo bien interesante, porque para brincar a lo mejor de 70 a 100, con pequeños ajustes basta, pero para brincar de 70 al doble, no es posible con pequeños ajustes. Ahí había que hacer algo completamente diferente, ahí había que atravesar montañas, ahí había que cambiar el ancho de las vías, ahí había que pensar en sistemas diferentes de cómo mover el tren sobre las vías. Quiere decir que requería un rediseño total de lo que hasta en ese momento se había hecho en términos de ingeniería ferroviaria. ¿Y por qué te digo esto? Porque este momento en el que estamos viviendo es tu oportunidad para hacer un cambio Shinkansen en tu vida. Es la posibilidad de que te decidas, te arriesgues a hacer cosas que nunca has hecho. Como por ejemplo, ¿qué cosas? Mira, el día de hoy te voy a dar algunas ideas nada más y con eso terminamos la serie de estos tres, porque quizá en el que viene podríamos hablar ya más específico y me encantaría que me comentaran cuál línea de idea les llama más la atención para que podamos explorarla, o incluso podríamos hacer una cápsula comparando diferentes sistemas. Pero bueno, ¿qué cosas puedo hacer el día de hoy? Yo te decía, ¿tienes una idea? Perfecto, ya te di cuáles son los puntos claves para que tú determines si la idea es viable y la puedes poner en marcha. Pero si no tuvieras esto, si tú ves que tu idea no cumple con esos puntos, entonces tenemos más alternativas, cosas que quizá nunca se te habían ocurrido. Como por ejemplo, hay plataformas, te puedo pasar los nombres si tú me buscas por inbox. Hay plataformas donde puedes convertirte, donde puedes hacer dos cosas. Una, puedes vender educación en línea, o si tú eres experto en algo, eventualmente tú convertirte en alguien que ofrezca educación en línea. Si tú eres, y fíjate, y no tiene que ser algo muy sofisticado, no tiene que ser algo del ramo de negocio en el que estás. Posiblemente eres buenísimo pescando, posiblemente eres buenísimo en el golf. Y mira, te voy a dar una idea. Hay una idea de una persona que me parece genial, que es una persona que no está en la mejor forma física y que decidió hacer un reto en donde se comprometió él a tener un resultado y se comprometió a compartir con otras personas cómo le va a hacer, y es como que un curso de fitness de un gordito para gorditos. Y está padrísimo porque tú tendrías que ver qué clase de oferta eres para los demás, dependiendo de cuál ha sido tu historia personal. Porque si, por ejemplo, tú ya saliste de una crisis, pues entonces puedes enseñar cómo salir de crisis. Si tú ya te divorciaste, pues entonces sabes cómo atravesar. Y además ya hiciste las paces con tu expareja, tú puedes enseñar cómo divorciarse y hacer las paces con tu expareja desde tu propia experiencia. Esa es una idea. Otra idea es que si tienes conocimiento de algo, escribe un libro. Y hay muchas formas de que tú te puedas autopublicar y puedas empezar a buscar
comercializar algo que pueda ser de interés para otras personas. Otra línea que puedes explorar y que a mí en lo personal me gusta mucho, de hecho yo participo en una, son las redes de mercadeo. Las redes de mercadeo tienen muchísimas características y con eso voy a cerrar la cápsula de hoy, tienen muchas características que son buenísimas para momentos como este. ¿Por qué? Porque los niveles de inversión normalmente son bajos, normalmente son productos reconsumibles y lo más importante es que si tú jamás en tu vida lo has hecho, hay un sistema de capacitación robusto que te permita ir de la mano aprendiendo cómo se hace eso. Ese tiene la ventaja además de que si lo haces correctamente puede ser una fuente que además te esté dando ingresos residuales, que son ingresos que se generan una y otra vez mes tras mes tras mes, aunque solamente hayas hecho el trabajo bien una sola vez. Y bueno, se nos acabó el tiempo porque como arranqué con unos 6 minutitos tarde, ya estoy comiéndome 6 minutitos de la hora que debe durar esta cápsula de 10 minutos, porque lo que quiero es que te lleves algo profundo, valioso, y obviamente si quieres profundizar, con muchísimo gusto, contáctame por inbox para profundizar en cualquiera de los temas que vamos a estar hablando en estos espacios. Por lo pronto, los quiero mucho y nos vemos el próximo lunes.